como siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Dale las gracias y canta. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu vida, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es santo, cántala. Y es santo, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. No lo puedo entender, es sobrenatural. Yo lo recibo por fe. Es sobrenatural, es sobrenatural. Cada clavo traspasó tu cuerpo. Pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. Oh. Gracias, Espíritu Santo. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana. Reconocemos y establecemos tu señorío en este tiempo, en este momento. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres fiel y verdadero y fuera de ti no hay nada. Te adoramos y te bendecimos. A ti te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por esta casa de paz. Te entregamos la prédica, el mensaje, Padre, el momento de los testimonios, pero sobre todo que cada corazón, que cada persona, hombre, mujer, niño, niña, anciano, anciano, que escuchen el sonido de mi voz, mientras estemos compartiendo la palabra, reciba sanidad, liberación, poder del Espíritu Santo, que reciba nuevas fuerzas y que tú puedas obrar un milagro a través de la predicación de la palabra. Entregamos este tiempo al Espíritu Santo, le damos la bienvenida al Espíritu Santo y nos ponemos a un lado para que seas tú, Espíritu de Dios, que obres a nuestro favor, que seas tú el que hable, que ministre, que dé palabras de consejo, palabras de afirmación, de confirmación, de sabiduría y de enseñanza. Espíritu de Dios, muévete con poder como tú quieras en esta casa de paz. En el nombre poderoso de Jesús te lo entregamos, Padre, este tiempo, febrero 5. En el nombre de Jesús, amén. Amados, a las 12 del día de hoy debo estar haciendo la línea
para el examen del COVID que se lo están exigiendo de nuevo a la niña en la escuela. Entonces debo estar con ella porque quiero aprovechar para ayudarla en ese proceso. Son muchas horas de línea. Ella me pidió que fuera con ella. Yo le dije que sí y que iba a grabar La Casa de Paz un poquito temprano. Así es que gracias por recibir esta Casa de Paz a través de WhatsApp. Quiero darle un abrazo de felicitación a Marisela. Verdaderamente, Marisela, mandamos desde aquí de Miami un abrazo, muchas bendiciones. Ya salió todo bien, sus hijos y ella del COVID. Y también estoy impresionada la madurez espiritual, la fe que el Señor ha puesto en la de Marisela, por la forma como ella ha reaccionado con la muerte de su padre. Me estuvo dando el testimonio y esta prédica solamente me recordé mucho de ti, porque aunque tu papá murió, Dios sigue siendo Dios. Tu papá se fue, pero mira cómo, de qué perspectiva tú me lo relataste, que él dio negativo del COVID y le dio tiempo a todos de estar con él tranquilitos en la casa. Y su papá murió con el Señor, se fue en paz y está en un mejor lugar en este día. Pero lo que más yo le doy las gracias al Señor es por la madurez espiritual con que tú has enfrentado la muerte de tu padre. Seguimos orando y pidiéndole a Dios por un milagro en la vida de Michelle. Michelle, Raúl, Etienne y Andrés que me están escuchando. Déjenme decirle que el Señor sigue siendo fiel, sigue en su trono y no vamos a desmayar hasta ver el milagro de sanidad en la vida de Michelle. Todo esto es para testimonio, en el nombre de, esto no es para muerte, sino para testimonio. En el nombre poderoso de Jesús, le damos la bienvenida a Carmen, que es la dama de compañía de mi madre, allá en Santo Domingo, en Jamao, en Villatrina, que es la nueva dama de compañía, y mi madre Juana Mínguez, que amamos mucho. Bendecimos la vida de Natasha y de todas las demás chicas, Luisa, Iris, Reynoso, que nos están escuchando. Digo todo esto al inicio porque al final solamente vamos a orar, no vamos a tomar tiempo para compartir con ustedes, como siempre lo hacemos, porque esto está siendo grabado. ¿Cómo compartir tu testimonio? Fíjense qué poderoso. Les venía diciendo que este año es un año donde predicar la palabra, evangelizar y ganar almas para Cristo no es negociable, porque estamos en unos tiempos peligrosos, pero al mismo tiempo son días hermosos, donde la manifestación del Espíritu Santo nos va a respaldar en todo tiempo, en todo momento, en todo ambiente, en toda atmósfera. Y eso no es de que tú eres pastor o no eres pastor, que tiene casa de paz o no tiene, que tú vas a una iglesia o no vas a una iglesia. Usted es el representante del reino de Dios en su círculo de influencia, donde quiera que usted esté, usted va a reflejar el amor de Dios, porque tú te vas a convertir en una tierra deseable. Yo les decía la semana pasada que a las personas que están en negocios, buscando trabajo, haciendo entrevistas, va a haber una gracia especial depositada en tu vida, porque estamos en unos tiempos donde todos somos guerreros de la armada, del ejército de Jehová. Y donde quiera que vayamos, vamos a estar predicando la palabra, pero entonces el Señor va a poner una luz, una gracia especial en nuestras vidas. Y van a abrirse muchas puertas para toda persona que sea obediente a la palabra de Dios. Entonces, esto no es cuestión de religión, esto es una cuestión estratégica de obediencia y de entender que solamente hay un camino, mis amados, que es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y no tiene que ver nada con religión, ni con iglesias, ni congregaciones, ni denominaciones, sino que usted es un hijo de Dios llamado a ser como Daniel. Yo siempre tengo a Daniel en mi corazón, en medio de Babilonia, como él tenía un espíritu diferente a los demás sátrapas, a los demás sabios y a los demás científicos de la época. Y como los leones se les cerró la boca porque él estaba enfocado en el Dios grande y todopoderoso y nunca se enfocó en los leones. Así vamos a nosotros a estar enfrentando leones en este año, pero enfocados en Dios, para que la boca de esos leones se cierren y no nos puedan hacer daño. Al contrario, de ahí salió con una promoción de ese foso. A lo pusieron en el lugar más alto del reino junto con 2 personas más. Él fue el tercero después del rey. Bueno, los creyentes, dice Juan 3:11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Entonces, ¿cuál es la lección de hoy? Cómo compartir tu testimonio, porque esto es una arma poderosa para evangelizar.
Los creyentes todavía no se dan cuenta del gran poder que tiene el testimonio de una persona. Es un arma poderosa contra el enemigo, que si la sabemos usar correctamente podemos ganar muchas almas para Cristo. ¿Qué es el testimonio? El testimonio es hablar, contar, comunicar de una forma natural lo que Jesús ha hecho en tu vida. Por eso es que yo siempre digo que, yo no soy un experto en Biblia, no sé mucho de la Biblia, pero usted tiene testimonio, ¿sí o no? Y nadie te lo puede arrebatar. Una de las cosas que produce el testimonio personal es que estimula la fe y la esperanza en quienes nos escuchan. El testimonio les da convicción de decir, si Dios lo hizo por él, también lo puede hacer por mí. Pasos para compartir tu testimonio. Número 1, debe ser breve. O sea, usted no puede dar todos los detalles porque el tiempo es corto. Entonces tiene que ser sabio. Pídale al Señor que le dé sabiduría para compartir lo más importante. Explique quién era usted, qué era lo que hacía, cómo se sentía y cuál era su condición antes de llegar a Cristo. Por ejemplo, yo soy un contador de profesión y antes cometía muchos fraudes con la contabilidad. Me sentía solo, fumaba marihuana y abusaba de mi familia. Esto es una descripción breve de su trasfondo. Entonces, yo le dije al Señor que me iluminara durante esta casa de paz para yo ir poniendo yo mi testimonio de cómo el Señor me traía a memoria que antes de yo conocer al Señor estaba en la universidad como sin rumbo y sin esperanza. Mi papá murió, mi mamá nos mandó a estudiar a la universidad y yo estaba como una oveja sin pastor en el aire y yo iba mucho a la iglesia católica, pero había un vacío tan grande en mi vida. Entonces, yo iba a la iglesia, por ejemplo, a la iglesia del barrio los domingos, pero llegaba con una amargura y una tristeza. Y había como un vacío en mi corazón, porque yo sabía que me faltaba algo. Entonces, no es que yo fumaba marihuana, ni que hacía fraudes, ni que maltrataba a mi familia, sino que para serles honesto a ustedes, lo que yo tenía era como una falta de visión de quién era yo, de identidad y como me dejaba llevar por el viento y por la opinión de los demás, una inseguridad, un vacío, es una cosa inexplicable, una angustia, una tristeza, sin ningún tipo de motivo aparente y específico. Entonces yo vivía triste, o sea, aparentemente todo bien, pero era que ni uno mismo sabía explicarlo. Entonces, describa los eventos que lo guiaron a la salvación. ¿Qué le sucedió en su vida personal que lo llevó a buscar de Dios? ¿Cuál era su condición espiritual en ese momento? ¿Cómo se dio cuenta que necesitaba a Dios? Usted puede dar un ejemplo como este. Una de las cosas que me llevó a buscar de Dios fue que fue que lo había tratado todo y nada me había funcionado. Mi matrimonio estaba destruido, sentí la ansiedad de buscar de Dios, me sentía solo, mírenlo ahí, y vacío, y con necesidad de acercarme a Él. Es el caso mío, el último. Me sentía sola, vacía, sin necesidad, y con una necesidad que yo no sabía lo que era, pero me faltaba a Dios. Entonces ya describe los eventos que le dieron a la salvación, era que yo me sentía sola y triste y sin una angustia, sin una causa aparente. Número 3, describa la experiencia de su salvación. ¿Cómo fue que conoció al Señor? ¿Dónde lo conoció? ¿Quién le predicó? ¿Qué sucedió en el preciso momento que le entregó su corazón al Señor? Uso un ejemplo como este. En el momento que hice la oración en el altar, sentí que algo fue quitado de mí y vino una paz a mi corazón. Amén. Yo voy a decirles a ustedes la experiencia mía. Yo tenía una compañera de la universidad en el sexto semestre de Ingeniería de Sistemas en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Y ella nos invitó a una casa de paz que en ese tiempo ella le decía célula. Ella no le puso nombre, ella decía, vamos a mi casa que tenemos unas reuniones. Entonces era detrás de la universidad, que había solamente que ir caminando después de la clase. Y nos íbamos para su casa, que era un apartamento pequeño, un cuartico estudio, me recuerdo como ahora, Gladys Rijo fue la que me invitó a su casa. Y ahí nos reuníamos un grupo de amigas con una guitarra y entonces había una predicadora, diferentes predicadoras de la iglesia de ella. Y eso para mí fue tan especial y tan sencillo, esa palabra de Dios.
yo me recuerdo que ninguna de ellas era una experta en Biblia, pero tenían ese amor por Cristo. Y sucedió que cuando salíamos de ahí, ay, éramos transformadas, era un gozo indescriptible a través de la palabra. Entonces recuerdo que esa fue mi primera iglesia cristiana, Congregación de Fe Cristiana se llamaba, y la pastora era Pastora Vilma, una mujer. Eh, Fueron días gloriosos, gloriosos. Y recuerdo que luego de ahí nos fuimos a vivir para Miami en el 2000. Y aquí entonces entré a la iglesia de Pastor Rudy Gracias, Segadores de Vida. Y lo demás es historia. Siempre he tenido grupos en mi casa, siempre, desde ese día. Me parece que eso fue en el año 1998. Gracias, Señor. Número 4, hable de las evidencias de su cambio. Sea específico. Hable de su caminar con el Señor y de lo que Jesús significa para usted. Puede usar ejemplos como estos. Antes de conocer al Señor, fumaba, olía cocaína, pero ahora ya no lo hago. Era una persona mentirosa, pero ahora ya no digo mentira. Y número 3, antes abusaba de mi familia, pero ahora les doy mucho amor. Bueno, ninguna de esas cosas aplican para mí. Yo nunca he fumado, nunca. Nunca he sentido atracción por los vicios, ni alcohol, ni nada, ni drogas, gracias al Señor. Era una persona mentirosa, pero ahora yo no digo mentiras. Eso se aplica un poquito a mí porque luego de la madurez con él se me ha dado cuenta que muchas de las cosas que uno dice a veces las exagera y se convierten en mentiras blancas. Entonces, sí, eso yo creo que muchas veces hablé una mentira inconsciente, pero sí, ahí estaba metida en el pecado. Lo que sí te puedo decir es que he tenido tantas experiencias con el Espíritu Santo, tantos testimonios, pero uno de los más poderosos fue cuando a mi hijo lo internaron, que estaba en emergencia. Nos habían llamado por teléfono la noche anterior y tuvimos que venir de emergencia de Santo Domingo para Miami. Y ahí estaba mi hijo, donde nadie podía entrar, en emergencia, con la camilla afuera, o sea, inconsciente en emergencia. Él lo habían inyectado para dormirlo y a mí me dejaron entrar, era en un pasillo. Y él no conocía a nadie, pero cuando abrió los ojos me dijo, mamá, me conoció a mí, la única persona que conocí. Y yo me arredullé debajo de su camilla y me puse a orar en lenguas. Y yo sentí como una ola de agua, pero en vez de agua era como una burbuja, un bubble. Cubrió todo ese espacio. Y cuando yo hablaba, se sentía una presencia de Dios regia cuando yo estaba ahí en ese momento. Y dijeron, ¿qué hace esa mujer ahí si es que no se puede entrar? Y una de las enfermeras dijo, silencio, ella está haciendo su trabajo. Y eso fue un respaldo que yo sentí por los doctores. Cuando me di cuenta, la mayoría de ellos eran cristianos y estaban orando, apoyando una oración. Y para la gloria de Dios, mi hijo se restableció. No eso, sino el respaldo de Dios en los momentos de dolor. Porque cualquiera se enferma y se sana, sino el proceso de comunión con el Espíritu Santo en medio de la angustia. Es una cosa que eso no tiene precio. Que en medio de la tormenta tú estés en calma. Eso es, wow, eso hay que vivirlo para entenderlo. Y una vez estaba en Los Ángeles y estaba tan agotada orando en el Espíritu. Estaba en una donde se cambian las estrellas, los actores. Bueno, es un móvil, es un contenedor precioso que le ponen los actores y como mi hijo exacto yo estaba ahí orando por la salud de mi hijo. Exhausta, había llegado a las 4 de la mañana de Miami, él estaba trabajando
al camerino, así es que se llama. Y yo me arrodillé y alguien tocó la puerta del camerino y vinieron a buscar una ropa, un vestuario de él. Mis amados, en ese preciso momento entró una paloma. La paloma estaba afuera esperando que el tipo que yo abriera. Cuando esa paloma entró revolotando en mi cabeza, yo hasta foto le tomé. Yo sentí una paz, un respaldo divino. Me recuerdo que ese mismo día hubo como 6 temblores de tierra, unos terremotos en California. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estaba guardando mi espíritu y mi corazón en Cristo Jesús, lista para volar para Madrid al otro día y irme a pasar unos cuantos meses en España, porque mi hijo tenía trabajo. Pero todo esto en medio de una paz indescriptible, en medio de una burbuja del Espíritu Santo, era como otra atmósfera. Había un portal espiritual que me dio acceso a lugares que no se podían describir con palabras, porque eran como las cámaras secretas que se estaban abriendo. Y ahora yo te digo en este momento, si tú estás pasando por una situación de dolor, de tristeza, de angustia, busca la presencia de Dios, ora en el Espíritu, arrodíllate donde tú estás y el Señor te puede meter a ti en esa cámara secreta que Él me metió a mí en esos meses. Luego el regreso para Santo Domingo, la boda de mi sobrina. Todo un respaldo de Dios, con un presupuesto muy pequeño que teníamos, y se hizo una de las bodas más hermosas de la familia, a través de esa comunión con el Espíritu Santo, porque el Señor todo lo multiplica, ensanchamiento, liberación, paz, gozo, dignidad. Padre, en el nombre de Jesús, y de eso se trata, mis amados, que tú seas esa persona que en este momento clames a Dios para que el Señor te dé experiencias espirituales, experiencias con el Espíritu Santo para que puedas tú dar los testimonios a otras personas que lo van a necesitar. Ahora yo te pido, Espíritu Santo, ya Padre, yo prediqué la palabra de Dios como tú me la revelaste. Obra con poder y autoridad en la vida de mi madre, en la vida de Natasha, en la vida de Michelle, en la vida de Tien, Andrés, Raúl. Bendice sus vidas, Señor. Te presentamos esa transición de Michelle para Gainesville, que todo obre para bien y no perdemos la fe para ver un milagro de sanidad en la vida de Michelle. En el nombre poderoso de Jesús enviamos la palabra de bendición y de sanidad y de salud. Tanto Michelle como sus 3 hijos, te bendecimos, los levantamos ante tu trono, Espíritu Santo, y lo amarramos del cuerno del altar. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Padre, yo te pido, Señor, que cada paso que estamos dando en este tiempo, tocante a nuestra visión, sea dirigido por ti. Y que tú respaldes nuestros proyectos y negocios, ministerios, el caminar con Cristo de nuestra familia y la comunión con el Espíritu Santo. Bendecimos cada persona que nos está escuchando y enviamos un abrazo de bendición a nuestra madre y a su dama de compañía, Carmen. Natasha, te amamos. Maricela, Elizabeth, Rosario. Las que me escuchan en esta casa de paz, reciban bendición esta hermosa mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Y nos despedimos del teléfono, mis amadas, pero no de la presencia. Recuerda siempre que cada experiencia que tú estés viviendo va a ser un testimonio que alguien necesita escuchar. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Te amamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.